Cuaresma queremos seguir tus pasos y hacer tu camino. Abandonarnos en el Dios de la vida para que Él nos renueve y nos haga nuevos en el Espíritu. Jesús, hermano y compañero, vamos tras de ti en peregrina presencia y discípulo seguimiento desde el silencio, la oración, el servicio y la cruz. Caminamos, Señor, para aprender a convertirnos. Que así sea, Señor de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Estamos en nuestro último día de pláticas cuaresmales y resumiendo para que vean cómo todos los temas están encadenados. Primer día, cómo Dios tiene un proyecto de vida para ti. Ese proyecto de vida es que seas feliz. Segundo día, Dios te ama como eres, tú tienes que amarte así como eres. Tercer día, el pecado rompe ese proyecto que Dios tiene para ti. Cuarto día, ayer veíamos que Jesucristo y solo Jesucristo es el único que puede solucionar este problema. Que Jesucristo y solo Jesucristo es el que tiene que estar en tu corazón. Y hoy, el último tema, lo he llamado Jesucristo instaura el reino de Dios. Jesucristo instaura el reino de Dios. Mire, podríamos pensar que yo quiero hacer el proyecto de Dios, proclamo con mi boca que Jesús es mi Salvador, meto a Cristo en mi corazón y ya. Pues no, nos queda un paso muy importante todavía, que es el reino de Dios, de lo que vamos a hablar y a finalizar esta noche. Jesucristo, con su muerte, con su resurrección, no solo nos trajo la salvación, el perdón de los pecados, sino que Él instauró el reino de Dios. El reino de Dios. Y como vamos a hablar del reino de Dios, pues, ¿qué es el reino de Dios? Para decirlo y que todos entendamos y que todos entonces captemos lo que quiere decir el reino de Dios. Porque fíjense que la palabra reino es la palabra que Jesús más pronunció en el Evangelio. Si uno agarra los Evangelios, la palabra que más aparece es la palabra reino. Pues para decirlo de una manera muy simple, el reino de Dios
Lo mismo que Dios tiene un proyecto para ti, Dios tiene también un proyecto para el mundo. Y Jesús y el reino de Dios y Jesús son inseparables. Son inseparables. El reino de Dios es un nuevo modo de vivir. Es todo un estilo de cómo tenemos que vivir. Por lo tanto, no es decir solamente Cristo está en mi corazón, sino que ahora yo tengo que vivir de una manera diferente. El reino de Dios tiene como dos caras. Una cara, podríamos decir que es negativa, y otra positiva. ¿Cuál es la cara negativa? La cara negativa es que el reino de Dios es una denuncia contra todas las fuerzas diabólicas que se oponen al reino. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esas fuerzas diabólicas que se oponen al reino de Dios, al proyecto de Dios para la humanidad. Hay la otra cara, que es la cara positiva, que es la llegada de Dios y su reino a nuestro mundo. Jesucristo instauró definitivamente el reino de Dios. Cristo, al resucitar de entre los muertos, al vencer la muerte, inauguró definitivamente su reino. El pueblo de Israel estaba esperando un rey que fuera justo. ¿Por qué? Porque se había roto ese plan original de Dios. Y claro, cuando se rompe el plan original de Dios, eso tiene sus consecuencias. Se había roto en primer lugar el proyecto de fraternidad, de hermandad. Los hombres ya no se sentían solidarios, no se sentían hermanos. Eran tantos y tantos los que eran oprimidos, eran tantos los pobres, las viudas. Hoy, una viuda, pues, si el marido está trabajando en algún lugar donde le pagan y es una empresa y tal, pues se muere el esposo, a la viuda le queda la paga y la viuda rejuvenece. Porque dice, le queda la paga y no me queda el marido a contarlo. Entonces, la que tienen paga quedan ustedes. Yo lo digo por mi propia hermana, que ella es viuda, que está más joven ahorita que cuando estaba con el marido. Tiene la paga, no tiene que aguantar al marido, no tiene que aguantar nada, pues rejuveneció. En aquella época, pobrecitas, era lo peor. Era lo peor que le podía pasar a una mujer, quedarse viuda. No había quien la socorriera. Había muchos huérfanos, muchos extranjeros. Por eso, Dios había mandado que se celebrara el año jubilar. El año jubilar era cada 50 años, todo volvía a ser repartido. Y ya se acababa la pobreza y la riqueza. Y cada 7 años se volvía a darle a cada quien lo que había
años, pues se volvía todo de cero, todo a cero. Pero el año jubilar que estaba hecho para que hubiera igualdad, ¿qué pasa? Pues a lo mejor había un mexicano por allá en Israel, porque echa la ley, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa, y no se cumplía, no se cumplía. No voy hoy a leer citas porque el tema es un poquito largo y prefiero decirles las ideas, pero sí se las voy a decir. Ahí, en la cita que les voy a dar, está todo lo que era ese año jubilar, todo ese año jubilar. Levítico 25, del 8 al 17. Libro de Levítico 25, del 8 al 17. Un par de versículos. Dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de año vendrá a sumar 49 años. Entonces, en el mes séptimo, el día 10 del mes, hará resonar con clamor las trompetas. En el día de la expiación, harán resonar el cuerno por toda la tierra. Y así continúa explicándonos. ¿Para qué era? ¿Para qué era el año jubilar? Para proteger a los débiles. Esa era la función del año jubilar: proteger a los débiles. Y esa tenía que ser la misión del rey, la misión del gobernante. Y eso es lo que el pueblo le pide a Dios. Salmo 72, Salmo 72, del 1 al 14. Salmo 72, del 1 al 14. Le leo un versículo. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente del rey, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Este versículo se lo tendríamos que colgar a muchos gobernantes. Para que gobiernes a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Es la oración que se le hace a Dios pidiéndole: Señor, que el rey haga justicia, que el gobernante haga justicia, para que tenga compasión del débil y del pobre, para que salve la vida de los indigentes. Pero no solamente el rey no estaba haciendo justicia ni preocupándose de los pobres y de los débiles. Los jueces tampoco estaban cumpliendo sus funciones, y los jueces oprimían a los pobres. ¿Les suena eso? Sí. ¿Les suena? Porque a mí sí me suena. A mí sí me suena. Salmo 82, del 1 al 2. Dice un versículo que le leo: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Eso le dice Dios a los jueces. A mí me suena. ¿Hasta cuándo, jueces, van a seguir juzgando injustamente y favoreciendo a los malvados? Defiendan al desvalido y al huérfano,
hagan justicia al oprimido y al pobre. Son palabras del Salmo 82. También nos habla de esto mismo Isaías 10, del 1 al 3. Otra cita es Isaías 58, del 6 al 10. Otra, Jeremías 5, del 26 al 31. Dice, como jaula, dice Jeremías, como jaula llena de ave, así están sus casas llenas de fraudes. Así se engrandecieron y se enriquecieron, engordaron, se alustraron, ejecutaban malas acciones. La causa del huérfano no la juzgaba, y el derecho de los pobres no lo sentenciaba. Y de esto les voy a pedir cuenta, oráculo del Señor. Los reyes, los gobernantes, los jueces de Israel y hasta el mismo pueblo se había olvidado de los pobres. Jeremías 22, del 2 al 3. Jeremías 22, del 2 al 3. Ante esta situación, fruto de que se había roto el proyecto de Dios, entonces el pueblo estaba esperando que Dios hiciera justicia. Salmo 97, del 1 al 2. Por eso los profetas anunciaron la llegada de un rey de su reino, y esa era la buena noticia para todo el pueblo, pero especialmente para los pobres, para los débiles, para los que sufrían. Ese rey que Dios promete, que es Cristo, claro, el Rey de Reyes, es el que viene a traer la justicia. Así estaba pues el pueblo de Israel, roto el proyecto de Dios para la humanidad. El pueblo de Israel estaba como nosotros. No queremos que Dios sea nuestro guía. Queremos, como los otros pueblos, tener gobernantes. Y miren, los gobernantes, los reyes, los jueces, no hacían justicia, porque el pueblo creía que las leyes humanas eran mejor que las de Dios. Cuando ahí estaba la ley de Dios, el proyecto de Dios, el año jubilar, todo vuelve de cero. Aquí te vas a enriquecer por unos años, pero no toda la vida. No toda la vida. No te vas a enriquecer a costa del pobre toda la vida, y tus hijos y tus nietos y los nietos de tus nietos. No, tiene un límite. Tiene un límite. El ideal de ese reino de Dios es la justicia. Y es en la persona de Jesús que se hace presente el reino de Dios. Como les decía, Jesús y el reino es algo inseparable. El reino y Jesús son inseparables. Lucas 4, del 18 al 21, nos dice, esta se la voy a leer. Es cuando el Señor llega a la sinagoga, le entregan el libro del profeta Isaías
Y él lee como nuestro lector. Él leyó. Y leyó este texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirle: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Él vino a anunciarnos la buena noticia. Esa noticia de anunciar la liberación. La liberación. El Señor sabía que esa era su misión. Lucas 4:43 dice: tengo que ir a otras ciudades para anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. El Señor hace milagros, expulsa demonios. Todo eso es una muestra de que el reino de Dios ya está aquí presente. Por lo tanto, no solamente tenemos que confesar con la boca o decir que Cristo está en mi corazón. Tenemos que construir el reino de Dios. Y construir el reino de Dios significa que tenemos que trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. Hay que trabajar por quitar el mal que hay en el mundo. Los cristianos no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque el proyecto de Dios es cero injusticia, cero mal. No podemos ser colaboradores. Tenemos que luchar y liberar al mundo del mal para hacer presente el reino de Dios. El Señor, al morir en la cruz, se hizo nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Cristo resucita de entre los muertos. Cristo está vivo. Está vivo. Cristo es el centro de nuestra fe. Y el Señor anuncia el reino de Dios. Ese reino de Dios que queda instaurado con su resurrección. Decía el beato Juan Pablo II, hablando del reino de Dios, nos decía: la naturaleza del reino de Dios es la comunión con todos los seres humanos entre sí y con Dios. Y vemos que esto no es una realidad ni siquiera entre los cristianos, que nos importa muy poco lo que le sucede a la gente pobre, a la gente tratada injustamente, a la gente oprimida, hasta que no nos toca a nosotros. No hay una comunión de nosotros. No es solamente tengo a Cristo en mi corazón, sino que porque lo tengo, soy hermano de todos y me preocupa los problemas de todos.
El reino de Dios es el proyecto de Dios para toda la humanidad, que es un proyecto de comunión, de amor, de justicia, de igualdad, de paz, de fraternidad, de gracia, de santidad. Este es el proyecto del reino de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que haya comunión entre nosotros, que haya amor. Qué diferente sería, no solamente si yo tengo a Cristo, sino si todos de verdad nos amásemos unos a otros. Si dejáramos de cometer injusticia, si nos tratáramos a todos por igual, sin ser nadie superior a nadie. Qué diferente sería si ese proyecto de paz, y la paz no es ausencia de guerra, es la paz que nace del corazón porque tengo a Cristo en él, y es una paz muy diferente. El proyecto de Dios es de fraternidad, todos somos hermanos, todos. Es todo un estilo de vida, el proyecto y el reino de Dios, todo un estilo de vida. Y creemos que los proyectos, que las ideologías de fulanito, de menganito, son mejores que las de Dios. Yo no he encontrado ninguna ideología que sea más superior que a la de Dios. A ninguna ideología. Y que ninguna ideología diga que esa ideología es seguidora del cristianismo, porque es mentira. No hay ninguna. Llegó el reino de Dios. Esa es la buena noticia que nos anuncia el Señor. No es algo que tenga que venir. Ya ha llegado el reino de Dios. El problema es nosotros. Que nosotros, como el pueblo judío, hemos roto el proyecto de Dios sobre mi vida y sobre la humanidad. Pero el reino de Dios está en medio de nosotros, porque el reino de Dios es Cristo, porque Cristo es el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros. Esa es la buena noticia, porque Jesús viene a restaurar todo lo que el pecado había roto. Y el pecado rompió ese proyecto de Dios para la humanidad. Ese estilo de vida, el estilo de vida que Dios quiere para nuestro mundo. Después del pecado, del primer pecado, recuerdan que el hombre y la mujer tienen miedo y se esconden. Pues bien, Jesús viene y nos dice que ese miedo hay que romperlo. A veces, ¿por qué cometemos injusticias? ¿Por qué tenemos miedo? Porque muchos tienen una idea bastante equivocada de Dios. Creen que Dios es alguien muy lejano. ¿Qué se va a enterar Dios? ¿Qué se va a enterar Dios de lo que yo hago? Hoy hay que tener mucho cuidado porque con tanto celular y tanta cosa, lo que dice uno, lo que hace uno, pues es algo. Es muy difícil poder escondernos. Vemos, y eso lo vemos en el video, cuando yo después lo veo con las fotografías, quieres estar atento, quieres los que están fuera, aún estando fuera, estar atentos, y quieren nada más, pues pertenecen al terreno ese de estar físicamente y nada más. ¿Se ve? Bueno, pues algunos piensan
Dios está tan lejano. Y como seguro que Dios no tiene celular, ni tiene cámaras, ni nada, que va a saber Dios lo que yo hago. Y recuerden que les decía el primer día, eres único para Dios como si nadie más existiera. Entonces, Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que se haya desentendido de nosotros. No. Dios es un Padre cercano. Es un Padre cercano. Un Padre sensible, muy sensible a todo lo que nos pasa. Dios es un Padre atento a todos los sufrimientos del ser humano. Dios no quiere ver a ninguno de sus hijos sufrir. Esta es la buena noticia. Decir, Dios es mi Padre. Dios está cerca. Dios me ama. Yo soy realmente el Hijo de Dios. Dios no está lejano. No me puedo esconder de Dios. Dios es mi Padre misericordioso, que siempre, siempre me está esperando para perdonarme. Dios es un Padre providente, porque soy su hijo, y como su hijo valgo más que los pájaros y las flores del campo. Y ahí pone San Mateo, Mateo 6, Mateo 6, 25, 34, todo esto que yo les estoy diciendo. Si Dios se cuida de los pájaros, se cuida de los lirios, se cuida de las flores, ¿cómo no se va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? No podemos, por lo tanto, vivir angustiados. Sobre todo esa gente que vive angustiada por las cuestiones económicas, esa gente que vive angustiada por la educación de sus hijos. Si Dios se ocupa de los pájaros y las flores, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Dios, en ese reino de Dios, nos trata a todos por igual. A todos por igual. Mateo 5, 45. Dios hace salir el sol y caer la lluvia sin discriminación. Sin discriminación. Dios no dice, a estos que son buenos va a llover, a aquellos que son malos no le va a llover. No, llueve y cae la lluvia para los buenos y para los malos. Sale el sol y sale para los buenos y los malos. Como todo padre que ama por igual, todos somos iguales, Dios se preocupa. Y se preocupa especialmente de los más débiles, de los que están enfermos, de los necesitados, porque Él vino especialmente por ellos. Por eso el Señor lo vemos siempre junto a los leprosos, los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Son los más débiles. Además, en ese reino de Dios, Dios nos dice cómo podemos llamar a Dios. A Dios, nos dice el Señor, le podemos llamar Abba. Abba. La palabra Abba, si la traducimos del hebreo al español y la traducimos como hay que traducirla literalmente, la palabra significa no padre,
significa papito. Pero si tuviéramos que traducir la palabra del hebreo al mexicano, no al español, al mexicano, la palabra Abba significa papá, que es la manera más cariñosa de que un hijo llame a su padre. Esa sería la traducción al mexicano. Así nos dice Cristo que podemos dirigirnos a Dios. Así. Hay una polémica, bueno, polémica no, porque es, como no saben hebreo ni nada, pues, dicen los protestantes llaman a Dios Jehová y nosotros Yahvé. Pues en una ocasión, mira, primero ustedes vayan y aprendan hebreo, y cuando aprendan hebreo, entonces platicamos de cuál es el nombre, cuál es la palabra que pone, porque la palabra que pone es Yahvé, ya que en hebreo no existen las vocales, no hay vocales. Entonces, pues ellos inventan las vocales y sacan la J y sacan la letra de lo que no es. La palabra es Yahvé. Pero le dije un diablo, digo, mira, tú no has escuchado cómo dice Dios que hay que llamar a Dios. En ningún momento dice Jesús que a Dios le llamemos Jehová o le llamemos Yahvé. ¿Cómo dice? No, Jehová. Pues léete la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, y verá lo que dice. Cuando llamemos a Dios, llámale Abba. Y Abba es papá. Papá. O en mexicano, papá. Y punto. Así es como tenemos que dirigirnos a Dios. Por eso, para entrar al reino de los cielos, hay que hacerse como niño. Hay que hacerse como niño. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Ser niño no significa ser caprichoso, o egoísta, o mentiroso. Cuando Jesús nos dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niño, es que un niño siente que está seguro cuando está con su papá, con su mamá. No se siente seguro por sí mismo. Cuando estoy entonces junto a Dios, cuando estoy junto a Dios, es cuando yo estoy seguro. Cuando yo estoy tomado de la mano de Dios, es cuando me siento seguro. Sentirme niño no es ser autosuficiente como el hijo pródigo. No, un niño sabe que depende para todo, para el alimento, para todo, de sus papás. Esto es ser niño. Sentirme como niño es dejarme llevar, dejarme conducir por mi Abba, que es Dios. Dejarme conducir por sus enseñanzas, dejarme conducir por sus mandamientos. Así que cuidado, cuando interpretamos, si no somos como niños, no entran al reino de los cielos. O sea, mira, el niño caprichoso, egoísta, mentiroso, no. Ser como niño, porque depende por completo de sus papás, porque no depende de sí mismo, porque no puede tomar decisiones por sí mismo, porque está siempre con los ojos y los oídos abiertos a ver qué les enseña. Eso significa ser como niño para entrar al reino de los cielos. Dios es Abba, Dios es nuestro papá. En el reino de Dios, en ese reino de Dios, tiene que desaparecer en nosotros todo miedo a la soledad, porque Dios está con nosotros. ¿Cuánta gente le tiene pánico a estar solos? Dios está con nosotros. Tiene que desaparecer el miedo a la muerte, porque la muerte es el paso necesario para poder entrar a la felicidad eterna. Es el paso necesario
para estar en unión definitiva con el Señor, para vivir el proyecto de felicidad eternamente. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? El reino de Dios tiene una relación también con el prójimo. El pecado, veíamos que rompía la relación con uno mismo, con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Bueno, el reino de Dios viene a restaurar la relación con el prójimo, porque el pecado la había roto. ¿Cuántas veces nuestras relaciones con los demás son falsas, completamente falsas? ¿Cuántas veces nuestras relaciones con los demás son interesadas, totalmente interesadas? ¿Cuántas veces utilizamos a las personas para nuestro provecho personal, para nuestros placeres, para trepar? ¿Cuántas veces usamos a las personas? Otras veces nuestras relaciones son relaciones de celos, de querer poseer personas. Otras veces nuestras relaciones son: me han herido, pues yo también he herido. Pues Jesús, en la buena noticia del reino de Dios, nos dice: el otro del que te estás aprovechando, el otro al que estás explotando, el otro al que le estás cometiendo injusticia, ese es tu hermano, porque es también como tú, hijo mío. ¿Tienen ustedes dos el mismo papá que soy yo? Cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro, ya nos enseña que lo recitemos como hermano. Si no, el Señor nos hubiera dicho: Padre mío. Ustedes cuando hagan oración digan Padre mío. No, dice Padre nuestro. Padre nuestro. Somos hermanos. Todos somos hermanos. Eso significa que me tengo que poner en el mismo nivel que mi prójimo. Yo no puedo estar ni por encima ni por abajo. No, al mismo nivel. Al mismo nivel. Y como hay gente, ¿no?, que nos mira de arriba hacia abajo porque se cree menos más. Ser hermano es preocuparte por tu prójimo. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Y dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4:10. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, hay que preocuparse por mi prójimo, porque la ley suprema de ese reino de Dios es el amor. Ese amor que me hace salir de mi egoísmo para salir al encuentro del otro. Y hay que amar no solo al que me hace el bien, no solo al que piensa como yo, sino que hay que amar al que me critica, al que me perjudica, al que no me saluda, a mis enemigos. Es muy fácil, dice el Señor: amar, saludar, platicar con el que me cae bien. Eso no es cristiano. Hay que amar al que no piensa como yo, al que me critica. ¿Cuántas cosas buenas se podrían hacer si pusiéramos en práctica esto que nos dice Jesús? Simplemente vamos a amar al que no piensa como yo. ¿Cuántos proyectos, cuántas cosas no se llevan a cabo? Porque lo que dijo, el proyecto que presentó aquel, como no lo presenté yo, como no es de mi ideología,
pues aunque yo vea que es buenísimo, digo, no. Les voy a poner un ejemplo. En el gobierno anterior, pues siempre estuvo la cuestión del IVA sobre alimentos y sobre medicinas, ¿no? Y todos los partidos decían que no. También, que yo no entiendo, que van a vender o van a dejar de vender Pemex, y todos decían que no. Cada mes nos subían, el primer sábado del mes, nos subían la gasolina y los demás decían, no. Bueno, ahora los mismos que estaban en contra de esas medidas, pues son las que los hacen, porque la gasolina nos la siguen subiendo cada mes, porque quieren a la fuerza meter el IVA sobre alimentos y medicina. Entonces, cuando la decía el otro, no eran buenas ideas, eso va contra el pueblo. Pero ahora que yo gobierno, ahora ya no es contra el pueblo. Entonces, si nos fuéramos poniendo de acuerdo y pusiéramos en práctica lo que Dios dice, tú no piensas como yo, muy bien, pero lo que tú estás proponiendo es bueno, vamos para adelante. Tú no piensas como yo, pero lo que estás proponiendo es malo, vamos uniéndonos para que no se lleve a cabo. Por eso no avanza el mundo. Mateo 5, del 43 al 48, nos habla de esto que les acabo de decir. En el amor es el resumen de toda la ley. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Por eso, si somos del reino de Dios, si queremos ser ciudadanos del reino de Dios, si queremos ser discípulos del reino de Dios, tenemos que superar todas esas malas relaciones que hay entre nosotros. Ese mirarse que con una mirada te mata, ese estar viendo a ver qué está haciendo el otro, esos conflictos familiares, esos conflictos que hay en la comunidad, hay que superarlos. ¿Cuántas angustias quedarían superadas si acogiéramos el reino de Dios y nos amáramos como hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué esas rivalidades? Rivalidades entre personas, rivalidades entre ideología. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo les cuesta a nuestras comunidades cristianas y sociales? ¿Cómo les cuesta entender que lo principal del cristiano es el amor? El amor. Y el amor no puede quedarse en palabras lindas, en palabras bonitas. El amor se tiene que transformar en servicio. No en palabras bonitas. El amor. Ser, por lo tanto, discípulo del reino de Dios es trabajar para que nuestra gente no sufra injusticia ni opresión. Algunos dicen que la iglesia se tiene que dedicar a rezar, y me he encontrado algunos de esos que lo he visto, como ellos no conocen el evangelio, no conocen nada, cuando les he leído el texto en el que el Señor sube a la sinagoga, dice: he venido a liberarlos de las opresiones, de las injusticias. Entonces, que no nos toque, porque algunos que dicen: no, la iglesia no va a rezar, les ha caído las injusticias y han venido a pedir justicia. Entonces, si se acuerdan, el reino de los cielos es trabajar para que nuestra gente no sufra injusticia ni opresión.
No podemos convivir con las injusticias. Y la iglesia estará siempre en defensa del oprimido, en defensa de todos aquellos que sean injustamente tratados. Ustedes no se imaginan de verdad la cantidad de gente que viene a pedir justicia a la iglesia. No se imaginan. Por eso mismo que leíamos de los textos bíblicos que le pasaba al pueblo de Israel. Porque el gobernante no hace justicia, porque el juez le hace justicia al que tendría que meter en la cárcel. Es tremendo, tremendo. No podemos ser discípulos del reino de Dios si no estamos trabajando por acabar con las injusticias y con las opresiones. Tenemos que comprometernos en la promoción, en la justicia para con los pobres. Si nuestros gobernantes, si nuestros jueces, si nosotros mismos viviéramos el proyecto de Dios, el reino de Dios, no se darían injusticias. No, el problema es que nuestros gobernantes, que nuestros jueces, ni nosotros mismos vivimos el proyecto